Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, una advertencia: esto no es una sugerencia de inversión, tu capital se encuentra en riesgo, no operes nunca con dinero que no estés dispuesto a perder. En la clase de hoy les voy a hablar acerca de rompimientos falsos, un tema que me han estado preguntando bastante y pues bueno, hoy vamos a tratar de cubrirlo. Yo considero que también es un tema algo complejo, pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Los rompimientos falsos llegan a afectarnos cuando nosotros estamos trabajando únicamente zonas de soporte y resistencias. Vamos a ver un ejemplo de cómo podría llegar a afectarnos un rompimiento falso. Imaginemos que estamos en una tendencia alcista, de que esta zona de acá o esta línea de acá es una resistencia. Estamos en una tendencia alcista esperando a que el precio llegue a una resistencia para ver cómo interactúa y de pronto el precio rompe dicha resistencia. Como la ha roto, que es lo típico que podríamos esperar aquí, tras el rompimiento nosotros esperaríamos un retroceso y hacer una operación al alza esperando a que el precio continúe con su movimiento alcista. Eso sería lo normal, lo que nosotros esperaríamos normalmente. Pero ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir con un rompimiento falso? Los rompimientos falsos también son trampas del mercado, ¿no? Bueno, de hecho es una trampa del mercado. Nosotros esperaríamos lo mismo, un rompimiento de la zona. Esperamos el retroceso y acá en este punto nosotros metemos nuestra entrada confiados de que el precio pues ahora va a utilizar como soporte dicha zona tras su rompimiento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Todo lo contrario, metemos la operación y el precio continúa bajando. Puede ser que se consolide y que después suba, o puede ser que nada más se consolide y que después termine bajando. ¿Cómo podemos evitar caer en esas trampas del mercado? Pues muy sencillo, siguiendo todo el contexto y aplicando el seguimiento del precio a las creaciones de las velas en las cuales se están dando los rompimientos falsos. Y ahora voy a explicar eso, pero primero quiero dejar en claro un punto. ¿Cómo detectan ustedes un rompimiento falso de la manera más sencilla posible? Pues simplemente detectando la debilidad de la tendencia. Si nosotros vemos una tendencia que tiene fuerza, una tendencia que nos está mostrando fuerza y no nos está mostrando debilidad tras un rompimiento, nosotros podríamos esperar de que el precio continúe subiendo. Pero si nosotros vemos una tendencia ya sea fuerte, pero que de momento ya se debilitó el precio en ese punto, entonces podríamos esperar un cambio o una especie de rompimiento falso o un cambio de tendencia, ¿no? Si por el contrario tendríamos una tendencia saludable y una vela de agotamiento rompe la resistencia, pues nosotros podríamos esperar que sea un rompimiento falso. Desde aquí, este es el punto más importante para poder entender cómo detectar rompimientos falsos. Todo depende del contexto, y hablando del contexto, pues en este caso sería la fuerza que tiene la tendencia al momento de romper la zona. Eso también aplica para soportes. Yo siempre lo explico como resistencias, ustedes ya se encargan de imaginárselo en un soporte, ¿no? Pues yo creo que ya hemos avanzado bastante a lo largo de todo el curso y creo que ese no sería ningún problema, ¿verdad? Entonces, así sería la primera parte de cómo nosotros podemos identificar un rompimiento falso. Muy bien, otra de las cosas que podemos nosotros notar es de que los rompimientos falsos se dan más en lo que serían velas débiles. ¿Cuáles serían las velas débiles? Pues velas débiles serían como estas, velas que nos están mostrando debilidad. Estas velas de aquí nos están mostrando fuerza. ¿Por qué estas nos muestran debilidad? Porque tienen indecisión, es decir, tienen mechas que nos están mostrando la debilidad del precio. Esos son los rompimientos falsos más comunes, los rompimientos falsos que más podemos nosotros encontrar. Pero ¿dónde son los que caemos con más facilidad? Nosotros caemos o nos dejamos atrapar por las trampas del mercado en los rompimientos que muestran consistencia, que no muestran mechas, y nosotros decimos, ok, esa mira no tiene mechas, no fue rechazado a ningún lado, entonces puede ser de que sea un rompimiento falso. Pero no solamente tenemos que darnos cuenta en si tiene mechas o no, nosotros tenemos que observar los movimientos del precio al momento de que está rompiendo dicha zona. Para las personas que han seguido el curso ya saben que hay una de las actividades de soportes y resistencias donde les digo que tras dibujar o trazar las zonas de soporte y resistencia se queden viendo cómo interactúa el precio con dichas zonas. Esa actividad sirve bastante para poder ver la fuerza con la cual el precio toca. Imaginemos que ese es el precio, la fuerza con la cual el precio toca o interactúa con dicha zona. Si es una fuerza débil, podríamos esperar de que no la rompa. Si es una fuerza, pues valga la redundancia, fuerte, ¿no? Podríamos esperar un rompimiento. Esa actividad es bastante útil para este tipo de situaciones. Nosotros vamos como que ajustando nuestra vista, vamos ajustando nuestro ojo para poder detectar cómo interactúa el precio con las zonas y poder llevar eso después a la práctica. Muy bien, volviendo a eso, como les decía, muchas veces los rompimientos falsos se dan con zonas, con velas que tienen bastante decisión o que nos muestran bastante decisión, porque no nos están mostrando mecha, no nos están diciendo aquí hay indecisión, no, nada de eso. Entonces, esos rompimientos falsos son los que más nos tienden a engañar. ¿Qué es lo que podríamos esperar aquí entonces para no caer en dichos engaños? Pues ver la fuerza con la cual esta vela ha roto dicha zona. Si esa vela o si las velas, independientemente si es una vela que tiene decisión o una vela de indecisión, independientemente
frente a eso, nosotros debemos de observar con qué fuerza el precio va a romper el mercado. Si nosotros vemos de que el precio como que va subiendo, creando máximos y mínimos más altos, si vemos de que va subiendo como que si no hubiera ninguna zona ahí, entonces nosotros creeríamos ahí en ese punto, decimos ok, si es un rompimiento verdadero, es un rompimiento verdadero, pero recuérdense, no solamente porque sea un rompimiento verdadero vamos a operar al alza la siguiente vela inmediatamente. Lo ideal sería esperar a que la siguiente vela retrocediera y utilizará como soporte, allí sí, porque ya vimos los movimientos que hizo la vela anterior, entonces solamente tenemos que esperar a que la siguiente vela nos confirme utilizando como soporte dicha zona. Entonces ahí estaría todo perfecto, ¿no? Incluso podemos esperar de que durante la creación de esta vela, imaginemos que esta vela se está creando ahora, va haciendo estos movimientos, rompe y después tiene un retroceso aquí y después sigue empujando. Entonces nosotros decimos, ok, ya cumplió con el retroceso, ya podemos operar a la siguiente vela. Aquí tenemos que tener muy afinado nuestro ojo para poder ir viendo esas cosas, ya que si no tienen la práctica o si no tenemos la práctica suficiente o si no estamos prestando la atención incluso a lo que está haciendo el gráfico, nosotros vamos a fracasar en esta ocasión, ¿no? Bueno, entonces esas serían las formas en las cuales nosotros sí podríamos esperar un rompimiento. No les estoy diciendo que siempre operen así, no tiene que tener en cuenta todo lo que les dije con anterioridad, todo el contexto sería la tendencia, ¿no? La fuerza de la tendencia y que nos esté presentando agotamiento. Ahora, para no caer en la trampa de mercado, nosotros podríamos ir viendo de que, por ejemplo, durante la creación de esta vela, ya les mostré, ¿no? Que si se crea así, podría indicarnos que sí, efectivamente es un rompimiento, pero un rompimiento falso, nosotros veríamos algo más saludable, algo más débil, se podría decir, ¿no? Que el precio le ha costado llegar y romper a esa zona. Incluso puede ser de que se haya ido moviendo algo así, ¿no? Entonces es como que el precio le costó muchísimo llegar a romper esa zona, entonces lo más probable es que después la siguiente vela pues termine apuntando hacia abajo. Me cuesta explicar esto porque no lo sé, es como los ejemplos que les digo de que nadie te puede decir cuánto debes de presionar un embrague o cuánto debes de hacer un cambio escuchando nada más el sonido del motor de un vehículo, poniendo como el ejemplo siempre, ¿no? de manejar un vehículo. Es muy difícil que alguien te diga eso y entenderlo fácilmente. Lo más fácil es con la práctica, ¿no? Vas descubriendo cuánta presión tienes que utilizar en tus pies para poder ejecutar correctamente ya sea los cambios presionando el embrague o para poder frenar bien y que no frene de un solo. Pues básicamente esto es lo mismo, ¿no? Con la práctica vas descubriendo eso. Es algo que me cuesta un poco explicarlo, pero espero que con esas cosas que he dicho ya sea más sencillo y más entendible poder experimentar, ¿no? Y poder practicar o poder detectar los rompimientos falsos cuando estemos nosotros practicando o cuando estemos operando. Bueno, entonces eso sería lo primero, viendo la fuerza con la cual el precio llega a romper dicha zona. Y aparte cuando la zona es tocada con velas de indecisión. Entonces, por ejemplo, esto que estoy explicando acá todo sería una tendencia alcista, ¿no? Eso sí, creo que está claro. Sería una tendencia alcista en la cual nosotros nos toparíamos con una vela, por ejemplo, con esta vela, ¿no? Nos toparíamos con un spinning top que nos estaría indicando en este momento un rompimiento. Entonces, muchos o inexpertos podríamos esperar de que el precio regrese, testee la zona y siga empujando hacia arriba. Entonces, eso sería lo más común, ¿no? Pero nosotros deberíamos de ver cómo se creó esta vela, es decir, con cuánta fuerza fue creada esa vela. Si se dan cuenta, es una vela de muchísima indecisión. Nosotros no sabemos cómo se creó, debimos de haber visto el momento en el cual se creó y ver la fuerza con la cual rompió la zona, pero lo más probable es que estemos hablando acá de un rompimiento falso y de que en la siguiente vela, tras un movimiento alcista, el precio termine bajando. También tendríamos un martillo que podría engañarnos. Aquí siempre no venimos de una tendencia alcista. Nosotros decimos, ok, vean, esta mecha está perforando esa zona, podría seguir empujando hacia arriba, pero ya sabemos, ¿no? Que ese es un patrón de cambio de tendencias y la tendencia saludable. Entonces es por eso que les digo que tenemos que saber y conocer bien todo el contexto, no nada más operar porque una vela rompió una zona, ya la voy a operar. No, tenemos que conocer todo el contexto y aplicar eso mismo del contexto en el micro. Es decir, en el contexto normal tú verías la fuerza de la tendencia, ¿no? Entonces en el micro, viendo la vela durante su creación, estarías observando lo mismo básicamente, ¿no? Los movimientos del precio tras la ruptura de dicha zona. También podríamos ver lo que sería un doji, ¿no? Un doji libérula, un doji rápida, un doji normal. Esto nos podría indicar un rompimiento falso. Hay que tener mucho cuidado ahí. Lo más común en los rompimientos falsos, lo que más se puede detectar en un rompimiento falso, vendría siendo una estrella de la tarde o estrella de la mañana respectivamente, ¿no? Sería ver el rompimiento con una vela de decisión, después nos topamos con una vela de indecisión en la parte superior. Generalmente se dan en la parte superior, pero pueden darse también en la parte inferior, que sería más bonito, ¿no? Que sea en la parte inferior. Pero bueno, imagínense entonces, tendremos una vela de indecisión, tenemos un rompimiento fuerte y la siguiente vela pues ya regresa nuevamente, nos está mostrando de que fue un rompimiento falso y ya estaría utilizando la zona como una resistencia como tal, no como un soporte que siga empujando hacia arriba, sino como una resistencia y el precio empezaría a empujar hacia abajo. Pero recuérdense que no nada más porque aparezca esto vamos a operar. Recuerden, hay que tomar en cuenta todo el contexto. ¿Y qué sería el
contexto entonces, ver, ¿no?, la fuerza de la tendencia, debilidad de la tendencia, la fuerza de la zona, ver con qué movimientos hizo la ruptura el precio y se devolvió el precio también. Eso sería básicamente cómo detectar rompimientos falsos. Otra forma en la cual puede engañarnos el precio es muchas veces de que, imaginémonos, de que tenemos aquí una tendencia alcista, muy bien, tenemos una tendencia alcista bonita y de pronto una gran vela rompe la zona. Bueno, esa vela quedó muy grande en comparación con las demás, vamos a hacerla un poquito más entendibles, podría decir. Acá tenemos un rompimiento de la zona. Aquí muchas veces nosotros creemos de que efectivamente el precio ya rompió, de que ya podemos nosotros esperar el retroceso. Vamos a hacerlo con un color azul. Nosotros podemos esperar el retroceso del precio, incluso esperamos un retroceso a la mitad y operamos al alza y listo. Pero hay que tener precaución, ya que si el movimiento, hay que ver cómo hizo el movimiento, el rompimiento esa vela, ya que si el rompimiento fue difícil, difícil me refiero a que pudo haber sido algo así, observemos, pudo haber sido algo así, ¿no? Lo que ya les digo, con mucha indecisión y de último rompe de esta manera el precio. ¿Qué es lo que podríamos nosotros esperar? Que en la siguiente vela el precio haga su pullback a esta zona y nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar ahí, entonces puede ser que metamos la operación en este punto y de que el precio se quede aquí consolidado en esta zona y pues termine dejando una vela roja o un pin bar, por ejemplo, o algo así, y perdamos por un mal punto de entrada. Entonces lo mejor es esperar a ver si en realidad el precio va a hacer el respectivo pullback. Esto que les estoy diciendo es en caso de que el rompimiento no haya sido con fuerza, porque si es un rompimiento mostrando máximos y mínimos más altos durante su creación, por poner un ejemplo, o nos están mostrando unos buenos movimientos, entonces pues podríamos entrar inmediatamente. Quizá esto que les estoy explicando ahora parezca aún más complicado o más difícil y lo es también complicado y difícil explicarlo y también pues sería entenderlo, ¿no? Lo mejor es con la práctica ir poniendo atención, ir poniendo mucha atención en la creación de la vela, con qué fuerza va rompiendo la vela y así ya podemos nosotros utilizar los mismos escenarios en un futuro, pero una vez que ya los conozcamos. Lo más común, lo que yo les podría decir que sería una pista bastante buena para poder operar esto sería, a continuación les voy a decir, permítanme. Recuerden ustedes que a la mitad de las velas se crea una zona de soporte y resistencia, ¿no? Muy bien. Entonces lo más común que podríamos nosotros hacer para ver si efectivamente el precio va a respetar y va a seguir subiendo, aparte de ver el contexto, o sea, ver la fuerza que tiene la tendencia y si ya está débil o no, nosotros podríamos esperar un retroceso del precio a la mitad, por ejemplo, ¿no? Y ver cómo interactúa el precio con esa mitad. Recuérdense lo que les dije antes, que hay una actividad que yo les he dejado donde ustedes tienen que ir observando cómo interactúa el precio con zonas de soporte y resistencia. Entonces es lo mismo, se aplica del macro al micro, recuérdense, ¿no? Entonces veríamos cómo se estaría comportando el precio al llegar a esa zona, si la está respetando. Ahora, si ustedes ven que únicamente hace, por ejemplo, un movimiento a la baja, respeta un poquito y después sigue su movimiento, entonces podríamos esperar de que esto sea un rompimiento falso, e incluso después de ese movimiento hace lo mismo y sigue rompiendo. Ok, ese es un rompimiento falso. E incluso lo que ocurre es que seguimos esperando, el precio rompe el cierre y recuérdense que los cierres de las velas también son zonas de soporte y resistencia. Rompe el cierre, llega por acá y todavía encima de eso nosotros metemos una operación al alza, pero no, ya nos está mostrando fuerza bajista y no tenemos por qué hacer eso. Nos está mostrando fuerza bajista. Entonces tenemos que ir viendo esto, los movimientos de la vela, ¿sí? Los movimientos de la vela con las zonas que nosotros vamos detectando. Entonces creo que eso sería todo para poder entender lo que son los rompimientos falsos. Recuérdense que yo les he explicado ahorita los rompimientos falsos en tendencia alcista, pero aplica para es lo mismo en una tendencia bajista, se ve de la misma manera. Bueno, como siempre vamos a ir a buscar unos ejemplos, pero antes de ir a buscar unos ejemplos quiero mostrarles a ustedes, o quiero explicarles de que no solamente esta línea púrpura que he dibujado acá no solamente representa zonas de soporte y resistencia, también puede ser un número redondo, también puede ser una EMA, también puede ser un Fibonacci, puede ser una banda de Bollinger o también una línea de tendencia de un canal, puede ser cualquier zona, cualquier línea que nos esté sirviendo como referencia para detectar un posible o una posible zona de soportes y resistencias. Muy bien, vean, acá les voy a poner un ejemplo que es bastante común. Tenemos aquí un número redondo, ¿sí? Muy bien, tenemos ahí un número redondo. Vean acá la fuerza con la que esta vela rompe. Yo sé que aquí hay más rompimientos, vamos a aprovechar esto para ejemplificar todo de momento. Vamos a aprovecharlo, ¿ok? Muy bien, entonces acá vemos de que hay un número redondo, vamos a colocarle un color amarillo a ese número redondo para el típico que usamos aquí. Muy bien, tenemos ahí el color amarillo, listo. Vamos a rodear nuestra vela de rompimiento falso, que sería esta de acá. La vamos a rodear con líneas verticales azules. Listo. Vamos a utilizar dos ejemplos. Vamos a utilizar este y vamos a utilizar este de acá, que sería un bonito siguiente ejemplo. Que en un lado tenemos un rompimiento falso y en otro lado tenemos un buen rompimiento.
Muy bien, estamos listos. Ahora vamos a movernos a una temporalidad de 5 segundos para hacer el ajuste de las líneas e ir observando. Vean. Vamos a hacer primero el ajuste. Muy bien, acá podemos nosotros observar de que efectivamente esta vela se formó. Vean cómo se formó. Se formó con fuerza, ¿no? Ustedes pueden decir aquí impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Si ustedes son observadores pueden darse cuenta que sí, tras el rompimiento tuvo un retroceso la vela. Tuvo un retroceso. Pero vean de que acá ya está mostrando agotamiento. Veamos la vela que rompió. Veamos la vela que rompió. La vela que sí es un rompimiento verdadero y que no es un rompimiento falso. Vamos a hacer el ajuste primero al tiempo. Sería desde acá hasta acá. Muy bien, veamos entonces cómo fue que se creó esa vela. Vean que en un principio le cuesta romper, pero tras el rompimiento, ¿qué hace? ¿Retrocede? No, el precio sigue empujando hacia arriba, sigue empujando hacia arriba. Sí es cierto que lo hace con debilidad, es cierto que lo hace con cierta debilidad. ¿Eso qué quiere decir? De que no todos los patrones de velas son operables, no todas las velas son operables. Si ustedes ven esto no quiere decir de que van a operar a la baja, pero tampoco quiere decir de que van a operar al alza. Es decir, no tenemos todavía las condiciones necesarias como para decir hacia dónde vamos a tomar una decisión. Muchas personas se dejan llevar por lo que están viendo, pero no están analizando todo el contexto, no están, solamente toman, por ejemplo, un 61% de probabilidades de éxito y meten su operación. Pero no, ustedes tienen que estar seguros de lo que están analizando. Si no ven las cosas claras, no las operen. En este caso puedo decirles yo de que si yo hubiera estado viendo estos movimientos, no hubiera tomado una operación al alza ni a la baja, a ninguno de los dos lados. Hubiera esperado algo que me indicara muchísimo mejor los movimientos del precio. No es que todo se pueda operar, no se puede operar todo. Solamente vamos a operar cuando el mercado nos esté dando los indicios necesarios para poder llevar a cabo un buen análisis y así poder hacer una operación. Veamos cómo se ve esto en líneas, en el gráfico lineal. Muy bien, estamos aquí en el gráfico lineal. Vean, acá podemos observar la fuerza con la cual fue rota esta zona, ¿sí? Nosotros podemos acá darnos cuenta de que aquí el precio no nos está mostrando agotamiento, pero tampoco nos está mostrando fuerza para continuar subiendo. Así que aquí lo mejor en todo caso no era ni operar a la baja ni al alza, porque no nos está mostrando ninguno de los dos. Ahora veamos esta de acá. Si ustedes observan esta de aquí, acá sí que podemos observar. Nosotros podemos observar de que en un principio no tiene fuerza el mercado y después empieza a empujar con fuerza, y aquí un último empuje que nos está mostrando el agotamiento del precio. Entonces acá podemos observarlo bien. La fuerza del mercado al estar subiendo y un agotamiento del precio. Y de último, pues si se dan cuenta, crea un máximo y ya no puede seguir subiendo el precio. ¿Y qué es lo que hace en la siguiente vela? Pues simplemente baja. Nosotros podemos observar acá, porque si al nosotros ver este retroceso es donde nosotros podemos creer de que vamos a operar al alza. Si se dan cuenta incluso y tratamos de filtrar la operación, vean cómo es rechazada de esa zona. Entonces ahí podemos nosotros caer en la trampa del mercado. Entonces nosotros tenemos que observar esto, lo que yo les decía. Aquí hay debilidad del precio y después el retroceso que hace el mercado nos podría llegar a engañar, pero vemos de que finalmente el precio termina rompiendo dicha zona y pues podríamos haber quedado ahí en una operación perdedora por no darnos cuenta bien de la fuerza del mercado. Vean, si observan, si comparamos las dos, ¿cuál tiene más fuerza? ¿Cuál creen ustedes que tiene más fuerza? Para mí, visiblemente, desde acá, desde este punto, o sea, desde una vela anterior, vean la fuerza que está teniendo el mercado. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. O sea, se pueden darse cuenta. Y acá, ¿qué es lo que vemos? Acá vemos inestabilidad en el mercado. Desde antes de la apertura de la vela solamente hay inestabilidad del mercado. Acá entonces vemos bien el impulso y retroceso. Vamos a marcarlo. Vean, impulso, retroceso, impulso tras el rompimiento, retroceso. Ven cómo rompe como si nada, ¿no? O sea, hace el impulso, no hace ningún retroceso. Aquí lo hizo antes, testeó, retrocedió y volvió a empujar hacia arriba. Entonces acá que ahí sí, en este caso, ya viéndolo así, ya nos da la confluencia, se podría decir, ya nos está dando todos los parámetros, ya nos está dando todas las indicaciones de que sí podemos operar una continuidad ahí. En este caso de acá, ustedes que ven, pues no hay nada, aquí no hay nada, no hay nada claro. Hasta después de este punto hay un rompimiento, un retroceso, empuje, retroceso y un empuje, y ya el precio se queda ahí, se queda detenido ahí en esa zona. Entonces ahí ya tenemos nosotros que tener cuidado, y más que todo observen lo siguiente. Vamos a hacerlo así. Observen qué ocurre después. El precio hace esto. ¿Qué está haciendo? Si nosotros vemos el micro al macro, recuérdense lo que ya les he explicado de cómo ir analizando los movimientos del precio, de que después de un impulso, si hay una consolidación y deja de crear mínimos y máximos más altos, que vemos acá el retroceso del precio. Comparándolo con esto, impulsos
y retrocesos. En ningún momento el precio se consolidó hasta acá arriba se consolida, ¿no? Hasta la siguiente vela. Se consolida un poco, retrocede y podemos ahí meter una operación al alza. Entonces, eso sería el ejemplo de cómo poder encontrar o cómo poder distinguir entre un rompimiento falso y un rompimiento verdadero, ¿no? Igual, al final, a la larga, esto de aquí fue un rompimiento falso. Ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Después sí pudimos haber aprovechado la siguiente vela, pero después el precio se devuelve. Eso sería entonces cómo podemos evitar. Vamos a buscar otro ejemplo rápidamente, permítame. Veamos este de aquí. Aquí tenemos un número redondo. De momento estoy utilizando números redondos nada más para darles el ejemplo, pero ya saben, puede ser Fibonacci, puede ser una... Vean, de que incluso este número redondo aquí fue utilizado con anterioridad como zona de resistencia, entonces podemos decir de que es un número redondo bastante válido, ¿no? Es un número redondo fuerte. Entonces nosotros vemos aquí una tendencia alcista, vemos una tendencia alcista fuerte en este momento, permítanme. Nosotros vemos una tendencia alcista fuerte, ¿sí? Entonces vemos una vela que nos muestra una gran mecha en la parte superior, es decir, como que nos está diciendo aquí se está perforando, ¿no? Aquí estamos perforando, entonces la siguiente vela tiene grandes probabilidades de continuar hacia arriba, ¿no? Muy bien, nosotros en primer lugar acá tenemos que ver si esta tendencia se está debilitando. Podemos ir viendo de que durante el camino del precio las velas han ido bajando de su tamaño, han ido disminuyendo de tamaño y de pronto tenemos vela de agotamiento y una vela de agotamiento. O sea, tenemos dos velas, una vela que tiene un cuerpo más grande y una última vela que nos presenta un movimiento que hizo el precio bastante alto y por último una mecha, ¿no? Entonces ahí nos está terminando de mostrar el agotamiento del precio. Bueno, y vemos que sí, efectivamente lo rompe, ¿no? Aquí el engaño puede haber sido de que hubiéramos esperado retroceso y continuar operando al alza, cosa que no ocurre en ese momento. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Vamos a ver cómo fue el rompimiento de esta vela. Vamos a ver si se puede deducir algo. Como les digo, no es que siempre se puedan deducir cosas. A veces simplemente no nos está diciendo nada al precio. Entonces no tenemos que tomar la operación. Si no tenemos los indicios necesarios para operar, no lo hagamos. Nadie nos está obligando a operar. Esto no es una carrera, recuerden. No hay que estar corriendo. No hay ningún primer lugar. La paciencia ante todo, ¿no? Bueno. Entonces vamos a movernos a 5 segundos, una vez ya colocados ahí nuestras líneas azules, nos movemos a 5 segundos y vamos a ver si podemos hacer, bueno, están bien ajustadas las dos. Entonces si se dan cuenta, aquí simple y sencillamente no hay información como para decir voy a operar al alza. Observen lo que ha ocurrido. Bueno, entonces simplemente aquí no hay información suficiente ni como para decir que van a meter una operación al alza, ni como para decir que vamos a meter una operación a la baja, para serles sinceros. Aunque si vemos aquí a los movimientos, podemos decir aquí se creó un hombro cabeza hombro, efectivamente, ¿no? Se creó un hombro cabeza hombro, entonces aquí puede haber sido una operación a la baja, aunque probablemente se hubiera perdido. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en gráficos de 5 segundos. Ok, ¿qué es lo que ven acá? ¿Qué es lo que ven acá? ¿Ven fuerza al momento del rompimiento? ¿Ven que el precio ha ido creando máximos y mínimos más altos? No, simplemente vemos consolidación, impulso, un retroceso. Ahí sí se cumplió el retroceso en ese momento. Impulso, y después ¿qué ocurre? El precio empuja hacia abajo. Se consolida nuevamente y en la siguiente vela sigue empujando hacia abajo. Entonces ahí ya no podemos decir, ok, vamos a operar al alza. No, ya no hay suficiente contexto, ya no hay suficiente información como para decir que van a seguir operando al alza. Simplemente no hay información para hacerlo, entonces es un rompimiento falso. Tampoco les está dando información, como les digo, tampoco les está diciendo de que operen a la baja. No hay información suficiente como para operar a la baja. Incluso podríamos esperar de que quizá el precio aquí hubiera llegado acá y hubiera sido rechazado hacia abajo, pero no hay información suficiente para hacerlo. Y vean aquí cómo el precio se va debilitando. Aquí podemos observar bastante bien cómo la tendencia es fuerte, la tendencia aumenta el ángulo y aquí se debilita la tendencia. Y por último hace un último movimiento de agotamiento para después retroceder. Todo este tiempo aquí el precio se consolida para después volver a seguir empujando hacia arriba. Pero nosotros estamos viendo obviamente aquí lo que está ocurriendo aquí de momento. Y eso es lo que nosotros podemos analizar. Bueno, podemos analizar viendo el rompimiento falso. Eso sería entonces, traders. Espero que sea de utilidad esta clase para las personas que me han estado preguntando cómo detectar rompimientos falsos. Les digo que puede llegar a ser algo bastante difícil. A mí me costó bastante poder detectar los rompimientos falsos porque yo me dejaba engañar muy fácilmente por esos movimientos. Caía muy bien en esas trampas del mercado. Entonces me costó mucho trabajo poder detectarlos. Y así es como yo los detecto ahora, como les he explicado, viendo la fuerza con la cual el precio rompe dichas zonas. La única forma de poder entenderlo mejor es practicando, viendo, y de hecho no van a poder practicar únicamente rompimientos falsos, simplemente tengan el concepto en su mente y cuando llegue el momento, cuando llegue la hora de que ustedes se topen con un rompimiento ahí, entonces observen cómo está interactuando ese rompimiento, o cómo está interactuando el precio con la zona
y entonces ya pueden tal vez no decidir entrar en una operación, pero ya pueden decir, ok, esto me está pareciendo un rompimiento falso, mejor voy a esperar a que se defina mejor el mercado, a que se encuentre una mejor oportunidad. Si ya saben lo que siempre les digo, no todos los patrones de vela son operables, no todos los impulsos, no todos los rompimientos son operables. Todo depende del contexto que tengamos. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos observando los movimientos del precio o observando todo el contexto. Tal vez son muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que estar prestando atención, pero eso nos ayuda a aumentar nuestra eficiencia, nuestra efectividad. Bueno, traders, como siempre espero que el video les sea de utilidad. Cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios, yo les voy a estar respondiendo. Cuídense, nos seguimos viendo.